Alicia Castilla, muchas gracias por este encuentro. Gracias a ti. Hay muchísimo para preguntarte. Y para empezar, por algún lado, me gustaría tu primer libro en Argentina. ¿Fue en el año? El libro sobre la marihuana. Sí. La primera edición fue en 2001. 2001. Una larga lucha para la publicación de ese libro. No sé si tanto la lucha, las circunstancias fueron muy particulares, porque yo vivía en Brasil y había publicado otro libro y me había comprometido con una editorial brasileña a publicarlo, y obviamente en portugués, y lo tenía mitad escrito y tuve que volver a Buenos Aires por cuestiones familiares, y yo no había estado en Buenos Aires por 30 años. Entonces bueno, ¿qué hacía? Tenía que quedarme. Y el libro estaba medio escrito y en portugués. Y bueno, lo pasé al castellano, lo terminé. ¿Y ahora qué hago? 2001, un año terrible para la Argentina. Imposible ir a tocar timbre a las editoriales y decirle. Y además el tema. Entonces decidí editarlo yo. Y una vez que la imprenta me dejó las cajas de libros en el living del departamento, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces se me ocurrió que yo tenía una cantidad de gastos fijos y que si yo vendía 100 libros por mes, cubría mis gastos fijos. Había hecho 1.500 libros, dije, bueno, por un año y medio puedo cubrir. Y entonces se me ocurrió poner los libros en la mochila y ir dejándolos en los kioscos de la calle Florida. Y yo vivía frente al Parque Las Heras. Yo dejaba los libros en los kioscos y les explicaba, y a ellos los canillitas medio se extrañaban, porque con la pinta que tengo, más de maestra jubilada, y que le fuese a llevar un libro sobre la marihuana con tapa roja, y yo además les explicaba que lo importante era que lo exhibiesen porque no tenía otra publicidad, y el tipo me decía, ¿pero dónde dice marihuana ahí? Bueno, justamente no dice marihuana porque el nombre de la marihuana es cannabis, pero no importa, así que usted no sabe, el público tampoco, pero la hoja sí la reconocen. Entonces, porque en los kioscos lo que vale es el espacio de exhibición. Y bueno, entonces yo le decía, usted ponga la hoja. Bueno, y le dejaba, bueno, este es mi nombre y este es mi teléfono, usted cualquier cosa, cuando los vende, me llama, yo me los paga y los repongo. Yo me tomaba el bondi para ir de Plaza San Martín a Parque Las Heras, que son 20 minutos. Cuando llegaba a mi casa tenía en el contestador, que en esa época usábamos teléfono fijo, señora Cannabis, le habla el muchacho del kiosco, porque entre Castilla, Cannabis, la marihuana, y era ponerlos y se vendían. ¡Qué bárbaro! Nunca habían visto una cosa parecida. ¡Qué bárbaro! Entonces empezó por eso te digo, fue agitado, pero no fue difícil. ¿Y esas 1.500 ediciones se fueron en cuánto tiempo? 1.500 ejemplares se fueron en un rato prácticamente. Ahí viene Página 12, me hace una entrevista y bueno, yo obviamente me había gastado el dinero. Entonces, cuando que iba cobrando de esos 1.500 ejemplares, y bueno, de repente me quedo sin libros y sale la nota de Página 12 en un domingo, página entera. El lunes a las 7 de la mañana ya el teléfono mío ardía y no tenía un libro para vender. Y bueno, y así fui, conseguí hacer una segunda edición y después, bueno, tercera y cuarta y la experiencia interesante fue que yo mantuve el contacto con los canillitas. Entonces me decían, la gente pide tal cosa, la gente, por ejemplo, la gente está interesada en recetas o en sistemas de cultivo. Y tenía el libro, pero como que querían más. Entonces ahí surgió la idea de publicar Cultivo Cannabis.
porque ya es un libro específico sobre cómo cultivar, ¿no? Pero todo eso... ¿Y eso también lo hiciste a través de los kioscos? También. Pero ya después también tenía distribuidor. Pero yo mantuve, a los distribuidores le puse la condición, la calle Florida es mía. Ah, mirá. Porque el retorno, que además ya iba a los cumpleaños de los Canillitas, nos hicimos amigos de muchos, ¿no? Y fue una experiencia realmente interesante, sí. Claro, porque es el que tiene el contacto con el pueblo más pueblo, digamos. Claro, y que de repente la gente no se anima a decirle al librero que le interesa un libro sobre la marihuana, pero al Canillita sí se le anima. Claro, claro. Es más íntimo. Ahí fueron 2 libros que hiciste, y después vino... Y después, cuando me cansé de los libros, decidí hacer un almanaque biodinámico para el hemisferio sur, para cultivo de marihuana, porque los que existían eran para el hemisferio norte, y las tablas biodinámicas son las tablas de las mareas, las que usan los pescadores, pero que también tienen influencia en el crecimiento de las plantas. Y entonces, hacer el almanaque para mí tenía, además del encanto de hacer los cálculos astronómicos y todo eso, el hecho de que los almanaques se venden durante un cierto periodo. Por ejemplo, se empiezan a vender en diciembre y se venden hasta marzo, y después hasta abril. Entonces ya no tenía la incertidumbre del libro, de cuándo se vende, cuándo no se vende. Hacía ediciones acotadas y salía, hasta que bueno, me mudé al Uruguay y pasó lo que pasó. Alicia, antes de llegar al Uruguay, contame qué venías haciendo antes, tu formación, ¿de dónde viene tu formación? Bueno, yo me formé en 2 disciplinas. Una es turismo y otra ciencias de la educación. Durante muchos años opté por trabajar en turismo, por el glamour, por la profesionalización del trabajo en la área de turismo. Trabajé muchos años, lo que en eso me permitió conocer bastante el mundo, y también en algunas etapas trabajé en la enseñanza. En Brasil fui profesora de la Academia Militar das Agulhas Negras, enseñando español y cultura latinoamericana, porque a los militares que tienen esas ideas brillantes se dieron cuenta de que tenían que conocer las culturas que rodeaban al país, y que ellos tenían que aprender a hablar no como en España, sino como se habla en Latinoamérica, y conocer un poco más. Mira qué interesante. Fue también una experiencia interesante, sí. Capítulo Uruguay. ¿Te cansaste de Buenos Aires y te viniste para Montevideo? ¿Qué pasó por qué este cambio? ¿Por qué venirse para este lado de la orilla? Mira, el tiempo, cuando yo largo el libro, la marihuana solamente existía en los medios, con alguna noticia vinculada a algún delito. No se hablaba en serio de la marihuana. La cara fui yo. Fui la primera persona que encaró los medios, y que fui durante unos años la cara visible del tema. Y eso me desgastó mucho. El estar expuesta desgasta mucho. No solo la relación con el medio, sino lo que eso genera en la sociedad. Y bueno, me había pasado algo parecido con un libro en Brasil, lo publiqué, que también me expuse mucho a los... Entonces dije, bueno, basta, ya está, me dedico al almanaque, lo publico una vez por año, como hacen Orangel y Ludovica. Que es lo que más se vende aparentemente hoy. Parece, ¿no? Sí. Pero bueno, era un almanaque para cultivar. Y quería ostracismo, y quería una vida silenciosa. Compré, siempre me gustó el Uruguay, siempre me pareció el país más civilizado de América Latina. Y bueno, compré una casa fuera de Montevideo, donde pensaba vivir en el ostracismo. Y bueno, y planté marihuana para mi consumo personal, porque no quería tampoco conocer a nadie que vendiese. Y bueno, fui presa y otra vez volví a la media, ¿no? A los medios, porque fue una especie de escándalo que generó mucha noticia en los medios y mucha discusión aquí.
yo tenía la sensación cuando eso estaba pasando que algo iba a generar tanto ruido, ¿no? Y bueno, acabó generando la discusión para tener una ley y se consiguió. Entonces, hay un mito urbano de que yo estoy vinculada a que la marihuana se haya regulado aquí. Pero quiero dejar bien claro que no fue un acto heroico ni un martirio como uno fue una Juana de Arco, sino que fue una circunstancia. Es decir, yo no pretendía que la policía entrase a mi casa y viese las plantas, ¿no? En ese marco había una regulación en ese momento, 2012, era 11, 2000. Sí, pero no había ninguna. No había ninguna. Y bueno, no había, y obviamente los activistas uruguayos y las personas interesadas en el tema aprovecharon que lo mío daba para tanta discusión en los medios y tanta polémica para tratar de generar una ley que no cometiese tantas injusticias. Creo que lo que más golpeó fue que conseguí romper el estereotipo de que quien consumía marihuana, plantaba, era hippie, sucio, rastafari, ¿no? Entonces, una señora bien, no representaba, parece, una gran amenaza para la sociedad, entonces, porque estaba presa. Creo que el punto fue ese, ¿no? Entonces, hasta hoy todavía hay gente que me para en la calle para agradecerme, pero yo no lo hice, pero surgió y bueno, en buena hora, ¿no? O sea que ese fue uno de los movimientos sociales que impulsa lo que pasa después. Exacto, sí. Y también la gente sabe que aprovechar esos movimientos. Fueron inclusive unos diputados del Partido Socialista que habían elaborado un proyecto de ley que me gustó más que el que después acabó siendo aprobado. Fueron a visitarme a la cárcel y a mostrarme el proyecto y todo. No, sí, me dijeron, vamos a aprovechar esto y esperamos contar contigo cuando salga. ¿Quiénes eran ellos? ¿No te acordás? Me acuerdo de uno de ellos, Nicolás Núñez, ¿no? Un chico joven, muy entusiasta, ¿no? Y bueno, no se aprobó el proyecto de él, pero se aprobó Pasaste horrible. Mira, seguramente sí, la pasé horrible, pero la memoria es selectiva y también aprendí mucho. Yo digo que entré al Uruguay por la cloaca, porque conocí la imagen que yo tenía, que el primer país que le otorgó el voto a la mujer, el primer país laico, que los derechos humanos aquí eran el país que más se respetaba, y la convivencia con esas mujeres que tan excluidas de la sociedad, tan maltratadas, tan a la buena de Dios, como se diría. Fue algo que me marcó mucho. Yo, que había trabajado mucho con el tema mujer, con el tema género, aprendí ese otro lado más sombrío, que la realidad no es tan linda como te la pintan. Y curiosamente fue una convivencia interesante, porque ellas no estaban de acuerdo con que lo mío era un delito. Entonces estaban en contra de que yo fuese presa. Por otro lado, las mujeres en situación de confinamiento generan, es muy difícil, muy diferente a lo que yo escuché que sucede en las cárceles masculinas. Las mujeres crean familias dentro de la cárcel. Entonces hay madres, hijas, tías, sobrinas, ahijadas, y hay abuelas. Y a las abuelas no se las toca. Entonces yo, además de que tenía todas las características de las abuelas, para pertenecer al grupo de las abuelas, estaba injustamente detenida para ellas. También estaba para mí, pero y eso me dio una condición muy especial. Entonces, además, por ser escritora, una cosa que me sensibilizó mucho, que todas querían contarme su vida, porque su vida daba un libro, y todas me citaban a Los Miserables. No podía creerlo. Mira.
no sé cuántas lo leyeron profundamente, pero sabían que su vida daba un libro parecido al de Los Miserables. Entonces eso también me dio una condición de respeto en la cárcel, y los medios, ¿no? Que llamaban. ¿Estabas sola en la celda o estabas acompañada? No, aquí no hay, no es como en las películas. No, primero estuve en una especie de galpón donde había más de 80 mujeres y con camas de 2 pisos, ¿no? Cochetas. Y después me pasaron en Canelones, a una habitación pequeña donde éramos 5 mujeres, y yo en ese tiempo fui pidiendo la libertad porque lo mío era escarcelable. Cuando me rechazaron al 4.º pedido de libertad, decidí hacer huelga de hambre, y hice huelga no comí durante 11 días, y ahí ya intervino la Cancillería Argentina, y ahí había una cárcel aquí que ya no existe más, que se llamaba CNR, Centro Nacional de Rehabilitación, que era el sueño de toda presa, ir para allá. Pero tenía que tener sentencia, y además había que pasar por un triage para ver si eras recuperable, y entonces cuando yo llevaba, bueno, entonces muchas estaban en eso, pero tenían sentencia y no podían hacer el triaje, o no tenían sentencia todavía, o no habían sido aceptadas. Y entonces me llamaron cuando yo tenía 11 días sin comer. Había intervenido la Cancillería Argentina, y bueno, si yo empezaba a comer me llevaban al CNR, y fue una revolución en la cárcel. Fue interesante porque ellas gritaban: viste, porque ella es argentina, porque los argentinos se la juegan, porque los argentinos ponen el cuerpo, porque cuando a ellos les pusieron el corralito incendiaron los bancos, y nosotros uruguayos mirábamos por televisión cómo ellos se incendiaban los bancos. Bueno, y entonces ahí me llevaron al CNR, y las presas me esperaban en el CNR y sabían que yo era vegetariana, y me habían hecho una tarta de vegetales y le habían puesto azúcar por arriba, nunca me voy a olvidar. Y ahí pasé otros 50 días, pero hoy soy amiga de muchas de ellas que ya salieron, las tengo en el Facebook y nos encontramos a veces, ¿sí? Y la memoria selecciona. Te acordás de lo mejor, de las cucarachas, pues te vas olvidando, y de las ratas, todo eso. Alicia, hace pocos días se acaba de aprobar la ley de cannabis medicinal. ¿Qué sorpresa es para vos eso? Mira, yo sobre lo medicinal tengo, ¿cómo te diría?, una cierta desconfianza, porque veo que entonces la ley está hecha más para las industrias, para los laboratorios farmacéuticos, que ya sabemos que no son carmelitas descalzas. A mí lo que siempre me ha preocupado es la situación recreacional, porque a cualquier persona que le pregunte por qué fuma marihuana, te dice: porque me siento bien. Ergo, para mí todo consumo es medicinal. Y también creo en el derecho de decidir, que nos cabe a cada uno de nosotros decidir qué medicina vamos a usar. No acepto que el Estado me permita que tenga que elaborar una ley para que yo pueda consumir una planta. Me parece que está muy mal enfocada la cuestión, pero dentro del activismo, inclusive por el cannabis medicinal, hay mucha gente que es activista, paga por laboratorios que lo subsidian para que den entrevistas, para que cuenten historias, porque lo que les interesa es que exista una ley para ellos poder trabajar con la planta medicinalmente. Entonces, bueno, está bien, existe esa realidad, pero no nos dieron la opción de que también se podría plantar en casa, extraer los principios activos y preparar el aceite en casa. Es decir, así como está regulada. Lo están haciendo, hay
se está haciendo eso, ¿verdad? Se está haciendo, pero se hace ilegalmente. Hay bastante gente que ya fue presa ni siquiera por vender, por entregar aceite de cannabis hecho en casa. Entonces, y también quedó un espacio gris y la gente no sabe reconocer cuál es el buen aceite. Hay mucha oferta de aceite, hay en Mercado Libre oferta de aceite, hay en las dietéticas, en las casas de productos naturales hay aceite de cannabis. Entonces creo que se focalizó demasiado a las grandes empresas, a los grandes laboratorios. ¿Y para vos cómo debía haber sido? ¿Cómo debería haber sido? Tal vez así, pero también dejando un espacio para que quien planta artesanalmente o los clubes que producen puedan producir el aceite y que exista un organismo de control si yo quiero con mis plantas producir un aceite para ti, ¿por qué no? Entonces no sé a dónde llevar. Yo produzco aceite y no tengo a dónde llevarlo que me diga cuánto de THC conseguí, cuánto de CBD y si te puede servir para ti o no. Es decir, me parece que falta ese control, ¿no? Y después, bueno, si tú confías más en la industria farmacéutica, lo comprarás y lo pagarás a ese precio. Y si no, verás quién te lo regala, como hago yo, que no lo cobro cuando hago aceite, o muchísima gente. Porque la historia viene de quien descubrió el aceite, que es Rick Simpson, un señor que tenía cáncer en Canadá y en Estados Unidos, y tuvo que emigrar a Canadá porque lo perseguían porque repartía el aceite. Entonces hay una película en 7 capítulos en YouTube y él pide que a todos aquellos que confiamos en el aceite, que podamos regalarlo. Que no, si no precisamos de eso para vivir, que podamos regalarlo para continuar la cadena de que toda la vida, antes de existir la industria farmacéutica, que debe tener 100 años, la gente usó las plantas para curarse. Claro. Entonces, y los chinos lo siguen haciendo. También. ¿Cuáles son, según tu experiencia, cuáles son las dolencias o los dolores o las cosas que alivia? Mira, básicamente es un ansiolítico. Entonces baja los niveles de ansiedad. En algunos casos, como en el autismo, como en la epilepsia refractaria, los resultados son impresionantes. En el caso del Parkinson, yo he visto una persona temblando que no podía sujetar el cigarrillo, ¿no? Alguien se lo tenía, dar 3 bocanadas y parar de temblar. Hay casos de remisión de cáncer y hay casos en que no funcionó con el cáncer. O sea, está todo muy en pañales, todo es muy empírico. Y el tema del dolor también, ¿no? El tema del dolor también. Hay gente que no le hace ningún efecto y hay gente que se libra de dolores donde los analgésicos comunes no funcionaban. Entonces creo que las personas tienen el derecho de experimentar como lo han hecho toda la vida y que no todo tiene que ser comercializado. Y ahí que estamos todavía luchando para mejorar esa situación. ¿En qué estás investigando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás trabajando ahora? No, ahora estoy trabajando en otra cosa. Estoy trabajando con la obra que dejó Daniel. Me dejó 4 libros para armar, con todos sus textos ahí. Tengo que ver cómo los armo. Y simplemente estoy acompañando a los activistas, a la gente que está en eso. Me reúno con ellos, visito los clubes, para saber cómo van las cosas. Y bueno, evidentemente sí, la ley hecha aquí y si es que se harán otras por aquí, porque sé que hay que tomar al Uruguay como ejemplo, evidentemente son leyes para la industria farmacéutica, no para el usuario. El usuario siempre es ese tipo medio hippie, medio antisistema, que hay que tirarle 40 gramos para que no moleste
y deje actuar al sistema, ¿no? O sea, ese es el engaño, ¿eh? Es como fuegos artificiales para que no veamos, ¿verdad? Exacto, el trasfondo. Por ahí mismo. ¿Y cambió en algo el consumo en el Uruguay a partir de la ley? Yo creo que lo que cambió es la aceptación social, porque la gente ve que no pasa, no hay peligro, que algunas veces vi alguna situación en unas filas delante de una farmacia, siempre pasa algún desubicado que pega unos gritos, pero creo que la gente está aprendiendo a convivir con el tema, ¿no? Sobre todo las madres, las abuelas que estaban preocupadas porque el hijo o el nieto tenía plantas, ¿no? Ahora ya ven que no es tan peligroso como pensaban y que el hijo no va preso y que lo que el hijo produce sirve para calmar el dolor de alguna de las tías que tiene reumatismo o que le duele la rodilla. Entonces está entrando por ahí la cosa. Y llevamos ya que 3 años, 4 años y todo bien. Y el tema de las farmacias y los problemas a nivel bancario, esta cosa de la prohibición bancaria, aquellos que están... Es tan hipócrita eso, porque nosotros sabemos muy bien qué hacen los narcotraficantes con esos bolsos llenos de dinero. ¿Dónde van? Al banco, no los tienen en la casa guardados. Entonces había el problema con los clubes, por ejemplo. Los clubes tienen socios y para asociarse a un club hay que pagar. Aproximadamente está entre 100 y 200 dólares dependiendo del club para poder tener 40 gramos por mes. Entonces, ¿dónde guarda el club la plata? El club no vende marihuana, el club vende membresías. Entonces el dinero obtenido por la venta de membresías, el banco sí lo acepta. La hipocresía del sistema, como siempre, ¿no? Tal cual. Entonces, Alicia, ¿cuándo conociste? ¿En qué circunstancias conociste a Daniel? Cuando salí de la cárcel, sí. Y me pasé por montones de programas de radio y televisión, y un día me llama un periodista que me había entrevistado y me dice: no sé si sabes quién es Daniel Vidar, una de nuestras mayores glorias. Está por escribir un libro sobre la marihuana y se nos ocurrió que tal vez era interesante que ustedes se conociesen. Y yo cuando vi, me pasaron el teléfono de él, cuando vi la obra de Daniel, dije: ¿qué le voy a decir yo a este señor? Y bueno, entonces fui a verlo, le llevé un ejemplar del libro y le dije: mire, tengo una biblioteca dedicada al tema. Si les sirve, está a su disposición. Y bueno, así fue, ¿no? Un regalo que me hizo la marihuana. Divino. Me gustaría conversar contigo ya después, largo y tendido, en otro encuentro sobre Daniel y su obra. Con mucho gusto. Te agradezco mucho el encuentro. Espero que sirva. Yo te agradezco a ti.